Notación de conjuntos en números reales. Los números reales utilizamos cierta notación para identificar algunos conjuntos numéricos. Esto quiere decir que el conjunto de los números reales podemos representarlo de varias maneras. Por ejemplo, podemos utilizar lo que llamamos la notación de intervalo. La notación de intervalo la podemos clasificar en tres partes. Intervalos abiertos. Cuando usamos la notación de intervalo abierto, utilizamos los paréntesis. Los intervalos abiertos los identifico con paréntesis y el intervalo abierto indica que no voy a tomar los extremos. Por ejemplo, si estoy hablando del conjunto de 3 a 5, no tomo ni el 3 ni tomo el 5. Es lo que llamamos notación de intervalo abierto. Notación de intervalo cerrado. Cuando tenemos un intervalo cerrado, entonces en lugar de paréntesis utilizamos corchete. Cuando me indican un intervalo con corchete, lo que me están diciendo es que es un intervalo cerrado. En el caso de los intervalos cerrados, entonces tomamos los extremos. O podemos hablar de intervalos semiabiertos, es decir, aquellos intervalos donde en un lado tomamos los extremos y en el otro no. Por ejemplo, en este caso me están diciendo que es abierto por este lado y cerrado por este lado, es decir, el extremo de este lado lo contengo, pero el extremo de este lado no lo contengo. Este es un intervalo semiabierto. O podemos escribirlo así: contengo el extremo de este lado y no contengo el extremo de este lado. Entonces, cuando tenemos un conjunto representado de esta forma de números reales, decimos que esto es una notación de intervalo. También podemos representarlos en forma de conjunto, que es la notación de conjunto. En la notación de conjunto generalmente utilizamos las llaves para indicar que estamos hablando de un conjunto, y utilizamos la barra o el slash que indica tal que. Esta barra que tenemos acá significa tal que. Entonces acá me están diciendo que son todos los x tales que x sean menor que a. Entonces en la notación de conjunto, importante, las llaves y la barra o el slash que indica tal que. O la representación en la recta real o en la recta numérica. Cuando hablamos de la representación en la recta real o en la recta numérica, tenemos por ejemplo esta notación. Acá me están diciendo que son todos los números entre A y B. Cuando el círculo no está relleno es porque me están refiriendo a un intervalo abierto, es decir, no tomo A ni tomo B. Cuando el círculo está cerrado es porque me están refiriendo a un intervalo cerrado, es decir, el círculo relleno implica un intervalo cerrado. Entonces, los conjuntos de números reales podemos representarlos de esta manera: o bien en forma de intervalo, con los intervalos abiertos, cerrados o semiabiertos, utilizando paréntesis para intervalo abierto, corchete para intervalo cerrado y corchete combinado con paréntesis para intervalo semiabierto. La notación de conjunto, donde utilizo las llaves y el slash que indica tal que, y dentro de las llaves describo las características del conjunto. O la representación en la recta real o en la recta numérica, que la escribimos de esta forma, es decir, todos los números que están dentro de la recta numérica tal que no contengan A o contengan A. Cuando no contienen los extremos, entonces colocamos un círculo vacío, y cuando contiene los extremos colocamos un círculo relleno. A esta representación también le llaman representación gráfica en la recta real. Estas son las tres maneras de representar conjuntos numéricos en el caso de los números reales.